Okay, we're in the home stretch. Sorry. What? We're in the last part. Muy bien, estamos en la última sección. If you haven't died yet, you probably won't die before we're finished. Si no han muerto hasta este momento, probablemente lo hagan antes de terminar. So we have seen God's providence in nature in Psalm 104. Pues bien, hemos visto la providencia de Dios en la naturaleza en el Salmo 104. And we have seen God's providence in the history of Israel in Psalm 105. Y hemos visto la providencia de Dios en la historia de Israel en el Salmo 105. And now we need to turn to a question that cannot be avoided. Pero es hora de que demos voz a una pregunta que no puede ser pasada por alto. Sooner or later, all thoughtful people come to ask this question. Tarde o temprano, cualquier ser pensante en esta tierra se va a plantear la siguiente pregunta. If God is in control of everything, Si Dios está en el control de todas las cosas, then what about the suffering of the innocent? entonces, ¿qué hay acerca del sufrimiento del inocente? We can talk about the problem of evil, Podemos hablar acerca del problema del mal, but there are various aspects of the problem of evil. pero existen varios aspectos del problema del mal. So there is, for example, the question of natural evil, Existe, por ejemplo, la pregunta acerca del mal natural, tsunamis and volcanoes and so on. llamado tsunamis, volcanes, huracanes, etc. And there is also the problem of moral evil. También existe la cuestión acerca del mal moral. But what about situations in which children and other innocent people suffer? Pero ¿qué hay acerca de aquellas situaciones en las que pequeños niños sufren, por ejemplo? And if God is the transcendent creator and the sovereign Lord of history, Y si Dios es el creador trascendente y el Señor soberano de la historia, how can it be that the innocent suffer ¿cómo puede ser que el inocente sufra, while the evildoer frequently gets away with evil? mientras que el malvado frecuentemente se sale con la suya haciendo lo malo? This is the topic of the book of Job. Este es el tema principal del libro de Job. Job is one of the most profound books in the Bible. El libro de Job es uno de los libros más profundos en toda la Biblia. We don't know who wrote it or when. No tenemos certeza de quién lo escribió ni cuándo fue escrito. What we do know is that it is set in the time of the patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob. Lo que sí sabemos es que su escritura se sitúa en el tiempo de los patriarcas, tales como Abraham, Isaac y Jacob. It is very likely an old story Es muy probable que se trate de una antigua historia that was put into its current form at a much later point in Israel's history. que fue configurada en su forma final mucho tiempo después en la historia de Israel. But Job became a very important book after the fall of Jerusalem in 586 BC. Sin embargo, el libro de Job recobró una importancia trascendental después de la caída de Jerusalén. After the destruction of the temple and the end of the Davidic monarchy, Después de la destrucción del templo y el final de la dinastía davídica, the surviving Jews were in shock and confusion. los judíos sobrevivientes estaban en shock y en gran confusión. How could God allow such a disaster? ¿Cómo podía Dios permitir tal desastre? Now, the prophets had warned Israel about the coming disaster, Ahora bien, los profetas ya habían advertido a Israel acerca de este desastre. and they had said it was because of Israel's failure to refrain from idolatry. Y estos profetas ya habían declarado que el desastre era consecuencia del corazón endurecido de Israel que no quería abandonar su idolatría. Israel did not worship Yahweh exclusively. El pueblo de Israel no estaba adorando a Jehová el Señor de forma exclusiva. That was true enough, Eso era causa suficiente. and many people could accept that. Y mucha gente podía aceptarlo y vivir con eso. But it also appeared to many that Yahweh had not just punished sin,
Pero aparentemente muchas personas creían que el Señor Jehová no solamente estaba castigando a su pueblo, but had gone further and abolished the covenant. no solamente estaba castigando el pecado de su pueblo, sino que estaba yendo más allá y se estaba retrayendo de su pacto. God punishing sin is one thing, Dios castigando el pecado es una cosa, but God giving up on his promise to bring blessing to the whole world pero Dios cancelando sus promesas de ser bendición a todo el mundo through the descendants of David a través de la descendencia de David, meant that many future innocent people would have to suffer significaba que muchas personas inocentes tendrían que sufrir because of the sins of the people of Israel in those days. por culpa del pecado del pueblo de Israel en aquellos días. It appeared to many at this time that sin had triumphed and evil had won. Era aparente para muchas personas en estos tiempos que el pecado había triunfado y el mal había prevalecido. Even though God had set in motion a plan of redemption, Aun cuando Dios ya había puesto en marcha un plan de redención, and it seemed like the unfaithfulness of God's people was frustrating that plan. pareciera como si la infidelidad del pueblo de Dios estuviera frustrando ese plan. And when the pagan empires conquered Jerusalem, Y cuando los imperios paganos conquistaron Jerusalén, the innocent were swept away with the guilty. los inocentes fueron castigados juntamente con los culpables. Out of this situation developed the hope of a future Messiah. Toda esta situación desarrolló también esta esperanza en un Mesías futuro. I want to say more about that tomorrow. Tengo que decir más cosas acerca de esto, pero será el día de mañana. But in the meantime, the book of Job became important. Sin embargo, en el tiempo entre estas situaciones, el libro de Job se volvió cada vez más importante, Because it contained the story of an innocent sufferer. porque este libro contiene la historia de un inocente que está sufriendo. Job was not guilty of worshiping idols. Job no era culpable de adorar falsos dioses. He did not sin against God's law as he understood it. Él no había pecado en contra de la ley de Dios tal cual le había sido revelada. He was innocent, yet he suffered. Él era inocente y aún siendo inocente estaba sufriendo. Like the faithful Jews who perished alongside of the idolaters, Así como aquellos judíos que habían sido fieles y que se habían mantenido en medio de la idolatría, in the destruction of Jerusalem, en la destrucción de Jerusalén, Job was an individual who suffered in ways he did not deserve. Job era un individuo que estaba sufriendo en maneras que él no merecía. Even if he was not perfect, Aun cuando Job no era perfecto, he clearly did not deserve to lose his property, his family, and his health. resulta evidente que no era justo que él perdiera su propiedad, su familia y sus bienes. The suffering of Job is so extreme that the story is trying to convey this idea to us. El sufrimiento de Job, de hecho, llega a niveles tan extremos que el mismo relato parece empujar esta idea. If he only suffered a little bit, we would say, well, that was his own fault. Es decir, si nosotros hubiéramos visto a Job sufriendo solo un poco, podríamos estar muy bien con ello. But his suffering was so extreme that it couldn't be said to be because he was a sinner. Pero su sufrimiento era tan agudo que no podía suceder a menos que él fuera verdaderamente un pecador. Now, the problem of evil can be considered on two levels. Ahora bien, el problema del mal puede ser considerado por medio de dos niveles diferentes. You can look at it on the level of nations and world history. Podemos mirar al problema del mal a través de los lentes de las naciones y de la historia mundial. If you do, then the destruction of the temple and the holy city is one major example of the problem. Por ejemplo, la destrucción del templo y de la ciudad santa es un claro ejemplo de este problema del mal en esta primer forma. Throughout history, there have been many such disasters. Y a través de la historia han habido muchos desastres semejantes a este. In recent history, the Holocaust is one of the greatest examples of such a horrible set of events. En la historia contemporánea tenemos ejemplos tales como el Holocausto que manifiestan
una imagen parecida a lo que tenemos aquí. that cause people to ask, where is God? Un problema tan grande que hace a las gentes preguntarse, ¿dónde está Dios? You can also look at it on the level of the individual believer. Sin embargo, un segundo nivel que podemos mirar es el problema del mal a través de los lentes del creyente individual. Individuals who suffer in all kinds of ways experience the power of the question, where is God? Individuos que han sufrido de tantas maneras inimaginables que se han cuestionado, ¿dónde está Dios? Where is God when my child dies of an incurable disease? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo murió de una enfermedad incurable? Where is God when my son is killed in the war? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo fue asesinado en la guerra? Where is God when a young mother is diagnosed with cancer? ¿Dónde está Dios cuando una joven madre es diagnosticada con el cáncer? Where is God when my husband walks out on me? ¿Dónde está Dios cuando mi esposo me abandona? If you have never experienced unjust suffering, Si usted nunca ha experimentado un sufrimiento injustificado, it just means you haven't lived long enough yet. solo significa que usted no ha vivido suficiente tiempo. All of us wrestle with this problem sooner or later. Todos nosotros hemos de lidiar con este problema tarde o temprano. Now, of course, we all know that sometimes we suffer because of our own stupidity. Ahora, por supuesto, todos podemos aquí reconocer que muchas veces el sufrimiento lo acarreamos por nuestra propia estupidez. Actions have consequences, Las acciones tienen consecuencias and often we're just getting what we asked for. y muchas veces simplemente recibimos aquello por lo que estamos pidiendo. But I'm talking here about innocent suffering, Sin embargo, estoy hablando aquí del sufrimiento del inocente, where it really isn't our fault. donde realmente no es culpa del inocente. It just isn't that simple. Simplemente no es tan sencillo. And even if we deserved it, why do other people who'd equally deserve it not have the same problem? Y aun cuando nosotros no lo merecemos, también podemos ver cómo las personas a nuestro alrededor en un sentido tampoco lo merecen. If it is really true that God is in total control of nature and historical events, ¿Es verdaderamente cierto que Dios tiene control de la naturaleza y de los eventos históricos, so that nothing can happen unless He allows it to happen, de tal modo que nada acontece sin que Dios haya dado permiso para que aquello acontezca? then is God guilty of doing evil? Entonces, ¿es Dios culpable de hacer el mal? This question is even more important than the question of why innocent people suffer. De hecho, esta pregunta es incluso más importante que la pregunta de por qué los inocentes pueden sufrir. Why is this? ¿Por qué es esto? Because as long as a good, all-powerful God exists, Porque en tanto un Dios todopoderoso y bueno exista, it is always possible that He will intervene and save me. siempre es posible que ese Dios bueno y todopoderoso intervenga para rescatarme. But once you conclude that God is not good, Pero una vez que hemos concluido que then all hope Dios is no es gone. bueno y que Dios no es poderoso, We might as well despair if that is true. deberíamos entrar en completa desesperación. And so the book of Job appears to be about a man named Job. Entonces el libro de Job trata precisamente de este varón llamado Job. But it is really about God. Sin embargo, en realidad el libro se trata acerca de Dios. I want to look at Job 42, verses 1 to 3 for a moment. Quiero que miremos el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 al 3 por un momento. Dice de la siguiente forma: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. After 37 chapters of silence, Después de 39 capítulos en silencio, God begins to speak to Job in chapter 38. Job finalmente le contesta a Job en el capítulo 38. And when
when God speaks to Job, Y cuando Dios habla a Job, he never tells Job the reason for his suffering. Dios nunca le revela a Job la razón detrás de su sufrimiento. Job is a frame tale. Job está en un marco de tiempo. That's a kind of literature in which there is an opening section and a concluding section and then a story in the middle. Quise decir que el libro de Job está escrito en un tipo de literatura en el cual tenemos un principio, un desarrollo y un final. Now, the reader of the book knows why Job is suffering Ahora bien, el lector de este libro puede saber por qué Job está sufriendo. because of Job 1 and 2. Por causa de capítulos 1 y 2 de Job. Job has no idea that Satan is involved. Sin embargo, Job como personaje no tiene idea de que Satanás está detrás de toda esta historia. Job is in the story. Job está inmerso en la historia. And when God speaks to him, he does not tell him anything about the events of chapters 1 and 2. Y cuando Dios se revela a él no le da ninguna explicación acerca de lo acontecido en el capítulo 1 y 2. Instead, he says in Job 38:2, "Who is this that darkens counsel by words without knowledge?" Sin embargo, lo que él sí le dice en Job 38:2 es, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dress for action like a man. Ahora, ciñe como varón tus lomos. I will question you, and you will make it known to me. Yo te preguntaré y tú me contestarás. All that God does is to ask Job questions. Lo único que hace Dios es preguntarle cosas a Job. Where were you when I created the world? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Can you control the great sea monsters like I can? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando los grandes monstruos marinos? The point that is being made in chapters 39 to 40 El punto que está siendo establecido en capítulos 39 y 40 is that God is God es que Dios es Dios and not a man. y Él no es hombre. This is such a fundamental truth that all Christian doctrine depends on us grasping it firmly. Esta es una verdad fundamental para toda doctrina cristiana que hayamos tratado de divisar anteriormente. We fall so easily into the trap of thinking of God as another character in the play. Porque solemos pensar en Dios como simplemente otro personaje que tiene un papel determinado en la historia. As a being among beings, Como un ser en medio de otros seres semejantes a Él. Another being in the universe. Un ser más en el vasto universo. But God is not like another character in the play. Sin embargo, Dios no es como cualquier otro personaje en la obra. He is more like Shakespeare writing the play. Pongamos de ejemplo a Shakespeare escribiendo una obra. How can Hamlet possibly understand what motive Shakespeare had for structuring the play the way he did? ¿Cómo puede Hamlet, un personaje de la obra de Shakespeare, pensar lo que Shakespeare como autor tiene en mente al colocarlo a él en la obra? We can no more understand God No podemos entender a Dios de otra forma, than Hamlet can understand Shakespeare. de la misma manera que Hamlet no podría entender a Shakespeare. As God said to Job, Así es como Dios le dice a Job, "Where were you when I laid the foundations of the earth?" ¿dónde estabas tú cuando yo establecía los fundamentos del mundo? Now, I want to go to the book of Acts, to Acts chapter 2, verse 23. Ahora quiero referirlos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. In Acts 2:23 we read, Y dice de la siguiente manera, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. the speaker here is the apostle Peter. El que está hablando aquí es el apóstol Pedro.
He is preaching the first Christian sermon on the day of Pentecost. Él está predicando el primer sermón cristiano en el día de Pentecostés. He's standing in Jerusalem. Él se ha levantado en Jerusalén He is explaining to the crowds the meaning of the miraculous events. y él está explicando a las multitudes el significado de esos eventos milagrosos que acaban de ver, Of the tongues of fire, de esas lenguas de fuego, people speaking in languages they had never learned, personas hablando idiomas que ellos no conocían previamente, and the sound like a mighty rushing wind. y ese viento furioso que estaba soplando. The people were amazed, we're told in verse 7, La gente estaba maravillada, se nos dice versículos antes, to hear these rustic Galileans speaking in all kinds of different languages. al ver a estos galileos hablando diferentes idiomas. And so Peter stands up and addresses them as a spokesman for the apostles. Y el apóstol San Pedro se levanta en medio de ellos y habla a nombre de los otros apóstoles. Now it's interesting to recall that Peter was also the one Es muy interesante aquí recordar que Pedro también es aquel who was involved in a crucial dialogue with Jesus just a few months before. que estuvo enrolado en un diálogo crucial con el Señor Jesús algunos meses atrás. It started with Jesus asking the disciples, "Who do people say that I am?" Este diálogo que inició con el Señor Jesucristo preguntando a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? And Peter said, "Well, some say John the Baptist, Y Pedro decía, bueno, algunos comentan que tú eres Juan el Bautista, some say Elijah or one of the prophets." algunos creen que tú eres Elías o alguno de los profetas. And then Jesus turns and says, "But who do you say that I am?" Y entonces Jesús se voltea y le mira y le dice, pero ¿quién dices tú que soy yo? I can imagine a moment of silence before Peter says, O puedo imaginarme ese momento de silencio delante de Pedro. "You are the Messiah." Tú eres el Mesías. And then he ordered them not to tell anybody about him being the Messiah. Ahora el Señor Jesús le dice que no comente a nadie el hecho de que Él es el Mesías. And it was at that point that he began to explain what being the Messiah would involve. Y es precisamente el apóstol San Pedro el primero que va a hablar acerca de lo que rodeaba la figura del Mesías. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things. Y el Señor Jesucristo mismo iba a empezar a predicar que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera una multitud de males And be rejected by the chief priests and scribes and be killed. y que sería rechazado por el sumo sacerdote y por los escribas y sería matado. And after 3 days rise again. Pero después de 3 días sería levantado de entre los muertos. This is Mark 8:31. Eso es Marcos 8, verso 39. And at this point, Peter took Jesus aside and said to him that he should not be talking about suffering and dying. Sin embargo, en este punto, el apóstol San Pedro toma a Jesús aparte y le pide no hablar estas cuestiones acerca de su sufrimiento. But Jesus rebuked Peter and said, "Get you behind me, Satan." Oh, pero Jesús rechaza a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. What a shock that must have been for Peter. Qué grande shock habrá causado esto en el apóstol Pedro. But now this same Peter, who just months earlier had opposed Jesus' teaching, Pero ese mismo San Pedro que estos meses antes se había opuesto a esa enseñanza del Señor Jesús, that he must die and rise again, esa enseñanza en la cual Jesús decía que Él iba a morir y a resucitar, is now standing in front of a large crowd in Jerusalem, se encuentra ahora de pie enfrente de una larga multitud de gentes en Jerusalén, proclaiming the death and resurrection of the Messiah. proclamando la muerte y resurrección del Mesías. He is asserting that this happened by the definite plan and foreknowledge of God. Y Él está declarando que este acontecimiento era por el determinado conocimiento y plan de Dios. It was no accident of history. No era un accidente en la historia. It was not the power of Satan triumphing over the power of God. No era el poder de Satanás triunfando sobre el poder de Dios. It wasn't the Roman Empire triumphing over the God of Israel, No era el imperio romano triunfando por encima del pueblo de Israel. any more than the Babylonians had triumphed over Israel, De la misma manera que no era el imperio babilónico triunfando sobre Israel, or the Egyptian Pharaoh had triumphed ni over el Israel. faraón egipcio triunfando sobre Israel. How did Peter know this?
¿Cómo es que Pedro sabía esto? How did Peter know that this was part of God's providence? ¿Cómo podía Pedro saber que esto era parte de la providencia de Dios? He knew it because Jesus predicted it before it happened. Él lo sabía porque Jesucristo lo había predicho antes de que sucediera. This is such a contrast to the case of Job. Oh, esto es un contraste muy grande con el caso de Job. The curtain was pulled back for Peter so that he could see what was going on in the background. Aquel velo fue quitado de la vista del apóstol Pedro para que él pudiera contemplar el telón de fondo que había en este plan. But poor Job just had to take God at his word and have faith. Sin embargo, el pobre Job solamente recibió otras preguntas y se le pidió tener fe. Peter was blessed to be an eyewitness of the coming of Messiah. Pedro fue afortunado al ser considerado un testigo ocular del advenimiento del Mesías. He listened to his teaching and saw his great miracles. Él había escuchado de primera mano su enseñanza y había presenciado múltiples milagros. He heard Jesus predict his death and resurrection. Y él escuchó a Cristo predecir su propia muerte y resurrección. And Peter was transformed by the events of the cross and the empty tomb. Y Pedro fue transformado por estos eventos de la crucifixión. From a doubter to a believer. Fue transformado de alguien que duda a alguien que cree. From a skeptic to a man of faith. De un escéptico a un hombre de fe. From a coward to a fearless preacher of the gospel. De un cobarde a un denodado predicador del evangelio y valiente. In this verse, Acts 2:23, Y es aquí, en esta porción de Hechos, contains a depth of mystery that no one can totally grasp. donde se contiene un profundo misterio que nadie puede asimilar en toda su totalidad. The mystery of divine providence is seen in the fact El misterio de la divina providencia es visto en el hecho that the worst thing in the history of the world que la peor cosa que ha acontecido en la historia del mundo turned into the best thing that ever happened in the history of the world. resultó en la mejor cosa que ha sucedido en la historia del mundo. The cross is the final solution to the problem of evil. La cruz es la respuesta final, la solución final al gran problema del mal. Job was called to believe and trust in God. Job fue comandado a creer y confiar en el Señor. We are called to believe and trust in God. Nosotros somos comandados a creer y confiar en el Señor. We are blessed to stand on this side of the resurrection. Pero somos bendecidos por colocarnos en este lado de la historia después de la resurrección. I want us to meditate together on the paradox of the cross, Quiero invitarles a meditar en la gran paradoja de la cruz, the prefiguring of the cross, también en la prefiguración de la cruz and the power of the cross. y en tercer lugar en el poder de la cruz. First, the paradox of the cross. Primero hablemos de la paradoja de la cruz. A paradox is an apparent contradiction, not a real contradiction. Una paradoja es un problema aparente, una contradicción aparente, mas no una contradicción real. In the cross, we see the greatest act of hate in the history of the world. En la cruz podemos contemplar el mayor acto de aborrecimiento, de odio, de maldad que ha sucedido en la historia del mundo, Coincide with the greatest act of love in the history of the world. coincidiendo con el acto de mayor bondad y amor que ha ocurrido en la historia del mundo. Like Joseph, Jesus could easily say, De la misma forma que José, el Señor Jesús podría haber dicho, "You meant it to me for evil, but God meant it for good." tú planeaste esto para mi mal, pero Dios lo trastornó en bien. God reveals his love to humanity in the very act Dios reveló su gran amor a la humanidad en el mismo acto by which human beings reject him, scorn him, and crucify him. en el mismo acto en el cual los seres humanos le rechazaron, le escarnecieron y le crucificaron. The worst thing to ever happen in the history of the world La peor cosa que ha sucedido en la historia turns out to be the means by which the world is saved. resultó ser el medio por el cual el mundo sería salvado. When man hits rock bottom and shows no loveliness whatsoever, Cuando el hombre ha tocado fondo y no puede mostrar nada de amor,
There we see the love of God written in red. Ahí vemos el amor de Dios escrito con letras rojas. How can an act of cruel injustice justify the ungodly? ¿Cómo puede un acto cruel de injusticia justificar al impío? How can man's hate be the channel for God's love? ¿Cómo puede ser el odio del hombre el mismo canal para el amor de Dios? How can the rejection of Israel's Messiah by both Israel and the Roman Empire ¿Cómo puede ser el rechazo del Mesías de Israel por el pueblo mismo de Israel y por los romanos result in the keeping of the promise to Abraham that the nations will be blessed? resultar en el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, en las cuales se decía que las naciones iban a ser benditas en su nombre y en su simiente? How can it be that the moment when the devil apparently won ¿Cómo puede ser que aquel momento en el cual Satanás aparentemente ganó, was actually the precise moment his defeat was sealed? el preciso momento en el cual fue sellada su derrota? The answer to all these questions is because the cross was followed by the resurrection. La respuesta a todas estas interrogantes es porque la cruz fue seguida por la resurrección. The serpent struck at the heel of God's Messiah, La serpiente había mordido el talón del Mesías de Dios, but the Messiah crushed his head when he walked out of the empty tomb. pero el Mesías había aplastado su cabeza, primer paso que salió de la tumba. No wonder Paul, when reflecting on the gospel, would write this. Sorry again. No wonder Paul, reflecting on the gospel, wrote, No es de maravillarnos que el apóstol San Pablo escribió lo siguiente al reflexionar en este evangelio. "For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios and the discernment of the discerning I will thwart." y trastornaré el entendimiento de los entendidos. Where is the one who is wise? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el entendido? Where is the debater of this age? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Has not God made foolish the wisdom of the world? ¿No ha trastornado Dios la sabiduría de este mundo? The gospel, Paul says, is a stumbling block to the Jews and folly to the Greeks. El evangelio, dice el apóstol San Pablo, es roca de caída y piedra de tropiezo tanto para judíos como para gentiles. The Jews demand signs and the Greeks seek wisdom. Los judíos buscan revelaciones, pero los griegos tratan de encontrar sabiduría. But we preach Christ crucified. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. True wisdom is found in the paradox of the cross. La verdadera sabiduría se encuentra oculta en la paradoja de la cruz. It is not bad to demand a sign from the Messiah, No es incorrecto el pedir una señal del Mesías. but the resurrection of the Messiah is the greatest sign of history. Sin embargo, la resurrección del Mesías es la señal más grande de toda la historia. Second, we must consider the prefiguring of the cross. En segundo lugar, vamos a considerar la prefiguración de la cruz. The cross was God's plan from the beginning of creation. La cruz estaba dentro del plan de Dios desde el principio de la creación. God knew that the angels would fall into sin. Dios conocía este hecho de que los ángeles habían caído en pecado. He knew that human beings would fall into sin. Él sabía que el hombre iba a caer en pecado. He knew everything that would happen in history. Él conocía todos los hechos que sucederían a lo largo de la historia. And he knew it all in one eternal act Y él, of knowledge. y él sabía todas esas cosas en un solo acto de conocimiento presente. From the first moments after Adam's fall into sin, Desde el primer momento que siguió a la caída de Adán, God's great plan of redemption went into effect. el plan de Dios de redención ya estaba obrando su efecto. Adam and Eve were banished from the garden and separated from the tree of life. Adán y Eva fueron expulsados del jardín y fueron quitados de el acceso al árbol de la vida. But God says to the serpent, Pero Dios le dijo a la serpiente: I will put enmity between you and the woman, Pondré enemistad entre tú y la mujer, and between your offspring and her offspring. y entre tu simiente y la simiente de ella.
He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. The Hebrew word for offspring here La, is pa- singular. la palabra hebrea para simiente en este texto es una palabra en el singular And it refers to the Messiah. y se refiere particularmente al Mesías. On the cross, Satan bruised the heel of Christ, a temporary victory. En la cruz, Satanás estaba hiriendo el calcañar del Señor Jesús como una victoria temporal, But in his resurrection, Christ crushed the head of Satan, a permanent victory. pero en la resurrección el Señor Jesucristo estaba aplastando la cabeza de Satanás como una victoria total. Satan was destined to win a battle, Satanás estaba destinado a perder esta batalla. but Christ was destined to win the war. Satanás estaba destinado a ganar aquella pequeña batalla, pero Jesús estaba destinado a vencer toda la guerra. And what is even more amazing Y hay algo que es incluso más impresionante, is that in losing the battle was the key to winning the war. que de hecho ese perder la batalla, entre comillas, implicó ganar la guerra. The whole Old Testament prepares for the cross. Todo el Antiguo Testamento es una preparación para la cruz. After the resurrection, Jesus appears to the two disciples on the road to Emmaus. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo se aparece a dos de sus discípulos en el camino de Emaús. They have heard about the empty tomb, but they have yet to believe in the resurrection. Ellos habían escuchado las escrituras anteriores, pero aún tenían que creer en la resurrección. And Jesus says to them, Y Cristo les dice a ellos: O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. les dice a ellos, necios y tardos de entendimiento, a creer todo lo que los profetas habían hablado. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? ¿No era necesario que el Cristo sufriera todas estas cosas y luego entrara en la gloria? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Y empezando con Moisés y a través de todos los profetas, él les mostró, interpretó a ellos todas las cosas que las escrituras tenían que decir acerca de sí mismo. Undoubtedly, Jesus began with Genesis 3:15. Indudablemente el Señor Jesucristo empezó este relato con Génesis 3:15. And he went through the Old Testament citing passages like Genesis 22, Y a partir de ahí él continuó citando pasajes a lo largo de la escritura, tales como Génesis 22, Deuteronomy 18, Deuteronomio 18, many of the Psalms, muchos de los salmos, Isaiah 53, Isaías 53 and many other passages. y muchos otros pasajes. The entirety of the law, the prophets, and the writings testify to him. La totalidad de la ley, los profetas y los escritos son un testimonio acerca de él. And they prefigure his atoning death and saving resurrection from the dead. Y estos prefiguran esa muerte expiatoria y esa resurrección de los muertos para salvación. The seed of the woman narrows to the family of Abraham in Genesis 12. Y esta simiente de la mujer se convierte en la familia de Abraham en Génesis 12. And then to a descendant of David in 2 Samuel 7. Y posteriormente esta se vuelve la descendencia de David en 2 de Samuel 7. Even Israel's death and resurrection in the exile and the return prefigure the Messiah. Incluso la muerte y resurrección de Israel en el exilio y en su regreso es una prefiguración de la muerte del Mesías, In the providence of God, history unfolds according to God's plan. Es en la providencia de Dios que la historia se despliega conforme al increíble plan de Dios. Finally, we must contemplate not only the paradox of the cross and the prefiguring of the cross, but also the power of the cross. Finalmente, aparte de considerar la paradoja de la cruz, la prefiguración de la cruz, ahora vamos a ver el poder de la cruz. For the word of the cross is folly to those who are perishing. Porque la palabra de la cruz es necedad, es locura para aquellos que se pierden, But to us who are being saved, it is the power of God. pero para los que se salvan es poder de Dios. The church father Augustine El padre de la iglesia, Agustín,
compared Christ's cross to a throne from which he rules creation. Compara la cruz de Cristo con el trono desde el cual Él gobierna su creación. The cross is the moment of triumph for Christ La cruz es el momento de triunfo de Cristo, when he accomplishes the will of the triune God in the redemption of the world. cuando Él lleva a cumplimiento la voluntad del Dios Trino para la salvación y redención del mundo. It is the moment of total defeat for the devil. Es el momento de derrota total para Satanás. It wasn't just after the resurrection, but it was on the cross that the victory was won. No fue hasta la resurrección cuando la victoria fue efectuada, sino que en el mismo momento de la cruz. Why do I say that? ¿Por qué diremos eso? Because God's problem wasn't how to raise the Messiah from the dead, it was how to get the Messiah dead. Porque el gran problema de Dios, el gran problema para Dios, no era resucitar a su Mesías de entre los muertos, sino hacerlo morir en primer lugar. God wasn't going to kill his own Messiah. Dios no iba a matar a su propio Mesías. He needed the devil to do it. Él necesitaba que el diablo lo hiciera. It was the devil that pulled the switch that destroyed the devil. Fue el diablo aquel que jaló el mismo botón que destruyó al diablo. Once the Son of God was dead, Una vez que el Hijo de Dios estaba muerto, death could not hold him. la muerte no le pudo contener. This is why Paul writes, a secret and hidden wisdom that God decreed from the ages for our glory. Es por esto que el apóstol San Pablo escribe que esto fue un secreto y una sabiduría oculta que Dios decretó desde el principio de los tiempos para nuestro propio beneficio y gloria. And then he says in 1 Corinthians 2:8, Y dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8. none of the rulers of this age understood this, Ninguno de los gobernantes de esta era entendieron esto, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. porque si lo hubieran hecho ellos no hubieran crucificado al Señor de gloria. The great power of the cross is that it can transform lives. El gran poder de la cruz está en que puede transformar vidas It can transform despair into hope. y puede transformar desesperación en esperanza. It can turn death into life. Puede transformar muerte en vida. The cross is the power of God to make all things new. El poder de la cruz radica en que ésta es capaz de hacer todas las cosas nuevas. The power of the cross defeats sin and death and hell and the devil. El poder de la cruz está en que ésta ha vencido el pecado, la muerte y al diablo. The power of God is displayed in the worst act of evil ever done. El poder de Dios y el amor de Dios ha sido desplegado en el acto más malvado de la historia que ha existido. The resurrection power of God is the answer to the problem of innocent suffering. Y el poder de la resurrección que se manifiesta por medio de Dios es la gran respuesta a este problema del sufrimiento. Because suffering in this world is not the end. Porque el sufrimiento en este mundo no es el final. Even death in this world is not the end. Incluso la muerte en este mundo no es el final. This is why Paul says, who can separate us from the love of God? Esto es lo que el apóstol San Pablo dice. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Can even martyrdom separate us from the love of God? ¿Puede incluso el martirio o el asesinato separarnos del amor de Dios? No, because God is a God of resurrection. No, porque Dios es un Dios de resurrección. This world is not all there is. Este mundo no es todo lo que tenemos. If there was no life after death, Si no hubiera vida después de la muerte, if there was no day of the bodily resurrection, si no hubiera una esperanza de la resurrección del cuerpo, if the Messiah had not raised from the dead, si el Mesías no se hubiera levantado de entre los muertos, then there would be no answer to the problem of innocent suffering. entonces no existiría una respuesta al gran problema de por qué el inocente sufre. So as we meditate on the cross of Christ, we learn two critically important things. De modo que al haber meditado en la cruz de Cristo podemos comprender dos puntos muy importantes. We learn not only that God can bring good out of evil, but he has already done so. En primer lugar, hemos entendido
que no solamente Dios puede transformar el mal en bien, sino que Él lo hace y de hecho ya lo hizo. And we learn that trusting in divine providence Y también podemos aprender en segundo lugar que confiar en la divina providencia is the same thing as trusting in the cross and resurrection of Jesus. es lo mismo que confiar en la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. When we experience trouble and trial, Cuando nosotros experimentamos tribulación y angustia, when we experience innocent suffering, cuando experimentamos el sufrimiento de un inocente, our only hope is in the power of the cross and resurrection. nuestra única esperanza se encuentra en el poder de la resurrección y en la cruz. If God can save the world by the death of his only son at the hands of evil men, Si Dios puede proveer la salvación al mundo por medio de la muerte de su amado Hijo, acontecida por manos de pecadores malvados, then God can in his providence bring good out of whatever evil we face in this life. ciertamente Dios puede tornar una mala providencia en un mejor bien para nosotros. Let us pray. Oremos.